Some people have written books, some have a great look that covers the magazines for kids who are 17. But I don't know what to do, staring into the blue sky and just wait. Hola queridos corazones, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Para los que no me conocéis, mi nombre es Carmen y este es mi canal My Essential Style. Os doy la bienvenida a todos, a los que sois nuevos por aquí. Os invito a que os suscribáis al canal, a que le deis a la campanita para que YouTube os notifique cuando yo subo un vídeo, que es todos los domingos. Y nada, corazones, deciros que pues eso, que la nieve poco a poco ya empieza a despedirse, que los días siguen siendo fríos aquí en Indiana, pero ya se siente algo diferente en el aire. Y nada, como cada mañana, pues yo empiezo de nuevo. Un nuevo día, una nueva oportunidad de hacer hogar, también conmigo misma. Y ya sabéis, después de levantarme, abrir las ventanas y dejar que entre la luz, pues me gusta empezar por mi rutina de cuidado facial. Es mi momento, mi pausa antes de que el día arranque de verdad. Y bueno, pues deciros que este vídeo hoy está patrocinado por Yepoda. Ya sabéis que es una marca coreana que me encanta, que llevo muchísimos años trabajando con ella y utilizándola. Y bueno, me encanta porque combina la eficacia con el ritual. Entre otros productos que hay, pues tenéis también los recambios, que es una de las cosas que me gusta mucho de Yepoda, que bueno, pues es consciente con el medio ambiente y podéis tener los recambios sin tener que volver a comprar otra vez la botellita, porque Yepoda utiliza los envases de cristal, que la verdad es que eso, pues bueno, pues ayuda bastante. Y bueno, pues ya deciros que yo utilizo el bálsamo desmaquillante para retirar pues eso, cualquier resto de la noche, grasita o algo que se haya podido generar mientras dormimos. A mí este producto me encanta porque al contacto con la piel se convierte en aceite y deja la piel limpia, pero nada tirante. Y ya sabéis que yo me lo retiro con una toalla mojada en agua bien caliente para dilatar el poro, porque ya el siguiente paso es el limpiador, la bruma, está la espumita, que termina de purificar y dejar la piel completamente preparada para ya aplicarte las cremas. Stars come to shine when it's dark. From so far away, show us where we are. What makes the sun go to sleep. Seguidamente me aplico la bruma a base de ácido hialurónico y la verdad es desde que hago esta doble limpieza yo noto muchísimo la piel más luminosa, más uniforme y sobre todo mucho más sana. Es como cuando ordenamos una habitación antes de decorarla, pues eso, la base lo es todo. Y ya después pues me aplico el Serum Glow Hero, que es uno de mis favoritos porque aporta muchísima luminosidad, algo que ahora en invierno necesitamos más que nunca, porque con el frío y la calefacción la piel se apaga y este serum le devuelve vida, se absorbe rapidísimo y no es nada pegajoso y deja una sensación de piel jugosa que a mí me encanta. Y bueno, pues eso. Mientras lo aplico siempre pienso que si cuidamos nuestra casa cada día, ¿por qué no hacer lo mismo con nuestra piel? También me gusta masajearme con la guasa, pues eso, un par de minutillos y la verdad que pues eso, termino con la hidratante,
ligera, nutritiva, perfecta para mantener la piel protegida durante todo el día. Ya sabéis que no es solo la crema, es el gesto de decirme, hoy empieza el día, pues eso, cuidándome. Así que como siempre os voy a dejar los enlaces en la descripción del vídeo para que podáis utilizar los descuentos si queréis probarlos, y como siempre os digo que yo no solo recomiendo lo que realmente uso, que ya forma parte de mi rutina real y me encanta. Así que ahora sí, ya con la piel limpia, luminosa y lista, empieza el día de verdad. Mientras me hacía mi rutina de limpieza, pues he dejado la ventana abierta un rato para que se ventilara bien. Aunque haga frío, a mí me encanta que entre aire fresco, es como renovar la energía del espacio. Y ahora sí, pues voy a hacer la cama, porque puede parecer algo sencillo, pero para mí es uno de esos pequeños gestos que cambian completamente el día. Entrar por la noche en una cama bien hecha, para mí no tiene precio. Yo estiro bien las sábanas, coloco el edredón, esponjo los cojines y en ese momento siento que el dormitorio vuelve a su orden, a su calma. Para mí hacer la cama es una forma de decir empiezo el día con intención. No hace falta hacer grandes cosas. A veces simplemente empezar por lo básico ya nos coloca en el camino correcto. Y con la habitación recogida, ahora sí, pues ya nos vamos a ir a la cocina. Y bueno, pues hoy no os voy a enseñar el desayuno como acostumbro en mis vídeos. Hoy ha sido uno de esos días tranquilos, sin cámaras, simplemente disfrutando pues el momento. Pero bueno, ya después de desayunar me he puesto con algo que llevaba días queriendo hacer, y es que voy a montar un pequeño centro con bulbos de jacintos que compré en el supermercado. No sé si os pasa, pero cuando ya empieza a hacer un poquito menos de frío, porque aquí todavía queda invierno, aunque, bueno, pues para mí, en cuanto ya desaparece la nieve y sale un rayito de sol, pues algo dentro de mí cambia. Entonces, pues nada, voy a acomodarlos, los bulbos con cuidado en este molde que tengo. Y esto es un molde de hacer kits, pero que lo tengo tipo, pues eso, como macetero. Y la verdad es que pues queda precioso. El año pasado también lo hice en la otra casa. Y mientras lo hago, yo estoy pensando ya en la primavera, en los días más largos, en la luz entrando por la ventana, en abrir puertas sin que entre ese aire helado. Y la verdad es que es muy curioso cómo la naturaleza nos marca el ritmo. En invierno recogemos, descansamos, nos refugiamos, y cuando el frío empieza ya un poquito a suavizarse, pues nace esa necesidad de renovar. Y yo, de verdad, que ya empiezo a sentir esas ganas de planificar las limpiezas de primavera. No es solo limpiar, es abrir armarios, revisar, soltar, reorganizar, es quitar el polvo acumulado del invierno por fuera y por dentro. La primavera siempre me invita a empezar de nuevo, y aunque todavía queden días fríos, plantar estos jacintos es como hacer una pequeña declaración de intenciones. No sé si me entendéis. Para mí la casa también siente las estaciones, y yo ya estoy lista para la siguiente.
been on my Y ahora pues me pongo con la comida. En casa solemos comer temprano porque mi marido se marcha sobre las 12:30, 1, así que me gusta tenerlo todo listo con tiempo. Y hoy voy a hacer un arroz con acelgas. Es un plato muy sencillo, muy de casa. Lo voy a preparar en la Thermomix porque la verdad es que me facilita muchísimo el proceso, sale buenísimo, pero es una receta de las de siempre, de las que no necesita complicarse mucho. Yo he crecido comiendo este arroz casi todas las semanas porque mi madre lo hacía muchísimo. Es un plato muy típico de Valencia, muy humilde, pero lleno de sabor. countryside is so pretty, with the wind blowing in your hair. We can look back someday, baby, don't you understand that we only get one life? I wanna make Se lavan bien las acelgas, esto es una penca, yo voy a utilizar solamente la mitad, la otra mitad pues la voy a reservar para otro día, lo lavaré bien y se puede también congelar. Y bueno, pues deciros que no puedo evitar pensar en mi infancia mientras hago este arroz, en las cocinas con olor a arroz recién hecho. Esos platos que no eran especiales, que incluso cuando era pequeña pues no era de mis favoritos, no me gustaba mucho, pero pues eso, antes nos obligaban a comer de todo. Y bueno, pues deciros que en estos platos que no eran nada especiales, ahora lo son todo, porque reconozco la cantidad de vitaminas que tiene y lo bien que nuestras madres nos alimentaban. countryside is so pretty, with the wind blowing in your hair. We can look back someday, baby, don't you understand that we only get one life? I wanna make it count, honey, come on now and take my hand. Let's get out, we can leave this city. Let's drive to the open air. Como veis, la base de todo, los ajitos, ya he pelado la zanahoria, si quieres también le puedes poner nabo, pero yo no tenía, y la patata. Y la verdad es que el arroz con acelgas se puede hacer, pues eso, solo con la verdura, como yo lo voy a hacer, y está buenísimo. Pero también se le puede añadir, si quieres, cuando ya esté todo hecho, alubias blancas, que le da un poquito más de cuerpo, e incluso hay quien le pone un poquito de carne si quieres hacerlo más completo. Para mí, pues eso, esto es uno de los platos que admiten variaciones, pero que siempre mantiene su esencia. A mí me gusta hacerlo como lo hacía mi madre, solamente con las verduras. Y si hubiese tenido, lo que pasa que no tenía alubias blancas de bote, le hubiese puesto un botecito. Pero como no tenía ni a remojo ni en bote, pues las he hecho solamente con las verduras, y deciros que es uno de esos platos ricos que reconfortan hasta el alma. Road and we'll drive real far. Let's get out, we can leave this city. Let's drive to the open air. Yeah, the countryside is so pretty, with the wind blowing in your hair. We can look back someday, baby, don't you understand that we only get one life? I wanna make it count, honey, come on now and take. Y bueno, pues mientras se va haciendo, la casa se va llenando de ese olor que solo tienen los platos de verdad, y voy haciendo otras cosas. Y ahora, pues como yo sola no puedo, mi marido me va a ayudar a doblar las sábanas para luego ya hacer. Hey, darling, you know we're gonna have a really good time, driving in the middle of the night when the stars are bright. Pack our bags and get in that car. Leave a little note and we'll drive real far. Let's get out, we can leave this city. Let's drive to the open air. Yeah, the countryside is so pretty, with the wind blowing
blowing in your hair. We can look back someday. Baby, don't you understand that we only get one life? I wanna make it count, honey. Come on now and take my hand. Get out, we can leave this city and drive to the open air. Yeah, the countryside is so pretty with the wind blowing in your hair. We can look back someday. Baby, don't you understand that we only get one life? I wanna make it count, honey. Come on now and take my hand. Yeah, we only get one life. I wanna make it count, honey. Come on now and take my hand. Hey, darling, can I tell you what's been on my mind? Sick and tired of the 9 to 5 in the city life. Hey, darling, we could get out of town. See the beautiful. Una vez ya está todo sofritito, pues se le pone el pimentón dulce de la Vera, porque tiene que ser de la Vera. Y bueno, pues ya se le añade el agua. Y deciros que cocinar recetas de nuestra tierra, aunque estemos lejos, es una forma de mantener nuestras raíces vivas. Y a mí, pues eso me encanta. Yeah, the countryside is so pretty with the wind blowing in your hair. We can look back someday. Baby, don't you understand that we only get one life? I wanna make it count, honey. Come on now and take my hand. Hey, darling, I love it when it's me and you on the road with a couple of tunes in a car for two. Hey, darling, you know we're gonna have a really good time, driving in the middle of the night when the stars are bright. Y ahora sí, pues ya hecho el arroz, ese momento en el que cae y lo remueves suavemente y ya sabes que ya no hay vuelta atrás. El arroz necesita su tiempo, no se puede acelerar, no se puede forzar. Y creo que la vida es un poco así, porque vivimos queriendo que todo pase rápido, que los cambios lleguen ya, que los resultados se vean enseguida, pero hay procesos que necesitan reposo, calor lento, paciencia. Igual que este arroz con acelgas, que si lo dejas hacer, si respetas su tiempo, el resultado siempre merece la pena. Y quizá esta etapa del año es un poco eso. Estamos saliendo del invierno, todavía no es primavera, pero algo ya se está gestando. Pues como el arroz, ahora mismo ya en la olla, en nuestros platos, todo tiene su momento y aprender a respetarlo también es hacer hogar, corazones. Drive to the open air. Yeah, the countryside is so pretty with the wind blowing. Y ahora os voy a enseñar algo que quizás os sorprenda, pero me voy a hacer yo misma las mechas, los highlights que llaman aquí. He ido a una tienda donde venden productos de peluquería profesional, porque aquí la verdad es que es bastante caro y además, sinceramente, pasar 4 horas en la peluquería con todo lo que tengo por hacer ahora mismo, pues no me apetece. Así que me he comprado todos los artilugios que necesito, el gorro, el producto para las mechas, el agua oxigenada de 20 volúmenes, en fin, todo lo que allí en la tienda me han dado. Y hay momentos en los que una decide en qué invertir su tiempo. Y yo hoy pues he decidido hacerlo, pues eso, en casa. Así que me voy a aventurar. Voy a seguir las instrucciones y un poco lo que he visto en las peluquerías, cómo me lo hacen a mí.
y nada, voy a empezar a sacarme los pelitos. Por detrás me va a ayudar mi hija porque obviamente yo no veo por detrás. Pero, en fin, pues eso, que me voy a aventurar. Yo no soy peluquera, pero sí soy valiente y creo que bastante apañada. Ya sabéis que a mí me gusta aprender cosas nuevas, probar, experimentar y también demostrar que muchas veces podemos hacer más de lo que creemos. Así que, pues nada, ¿qué es lo malo que puede pasar? Pues que tenga que ir a la peluquería a hacérmelo o ponerme un tinte todo en la cabeza. En fin, que todo esto tiene solución. Así que, pues como veis, aquí con mi ayudante ya me ha sacado todo lo de detrás y a ver qué resulta. Ahora simplemente voy a seguir las instrucciones que me dijo la chica de la tienda, que esta botellita necesito utilizar la mitad y un sobrecito de los que me dio. Yo compré 2, pero ella me dijo que 1 para la mitad de la oxigenada de 20 volúmenes. Así que nada, deciros que preparar la mezcla, dividir el cabello con calma, es casi como cuando preparo un proyecto en casa. Orden, paciencia y mucha confianza. Pero bueno, ya os digo que no se trata solo de ahorrar dinero, se trata también de gestionar el tiempo según la etapa que nos toca vivir, porque hay temporadas en las que necesitamos salir, desconectar y que nos mimen, y otras en las que preferimos hacerlo todo nosotras o en nuestro espacio y a nuestro ritmo. Y esta es una de esas temporadas que a mí me apetece estar en casa y no salir de ella. Así que me voy a aventurar y veremos qué tal queda el resultado, pero lo importante es atreverse. Como veis, he empezado a ponerme la mezcla en la parte más cerca a las raíces y luego ya por último lo otro. Y también me voy a poner un gorrito para que coja calor porque me dijo la chica que todo esto se activa con el calor corporal. Entonces, pues nada, me voy a poner esto y cuando pase en 20 minutos me lo voy a lavar a ver qué tal el resultado y mirad. Pues se queda, pues eso, amarillito pollo, pero ahora viene otro paso. Vamos ahora con el segundo paso. Ahora voy a poner el acondicionador este y del champú de este que es moradito, que es tono y es para hacer balayage y cosas de esas, pues también aquí un poquito. Así que voy a poner más o menos la misma cantidad de esto que del acondicionador.
pues aquí voy a hacer un mejunje. Este paso que os estoy enseñando es clave, es el tóner, es lo que ayuda a matizar el color y a quitar ese tono más anaranjado que a veces aparece cuando aclaramos el cabello y deja el rubio mucho más suave y más equilibrado, en fin, un poco más natural. Así que lo voy a aplicar con calma, mechón a mechón, asegurándome de que quede bien repartido. Y nada, lo voy a tener también otros 20 minutos. Es curioso cómo estos pequeños detalles marcan la diferencia. Yo no tengo ni idea, estoy aprendiendo sobre la marcha. Y en fin, porque no solo es aclarar, es ajustar, equilibrar, refinar, en fin. Y en el fondo la vida también es un poco así, yo lo llevo todo a la vida. Bueno, pues nada, ahora ya ha pasado el tiempo, voy a enjuagarme esto, me voy a lavar la cabeza, me voy a secar el pelo, a ver el invento, si no me toca irme a la peluquería. Vamos a lavarnos, a enjuagarme esto. Bueno, pues ahora sí que sí, voy a quitarme esto, que mirad, uy, lo he apretado a lo mejor demasiado. Yo creo que se han quedado estupendas, mirad, nada de amarillo pollo. ¡Ay, me encantan! Ya veremos ahora cuando se seque. Mirad, nada de amarillo pollo, ¡wow! Me encantan. Mirad, mirad. Vamos a quitarnos esto. La verdad es que para quitarme la coleta que me había hecho, para no teñirme el resto. Vamos a ver, ¿qué tal? Me he hecho poquitas. Quizá la idea de la raya que yo tenía no me la ha cubierto, pero bueno, para ser una primera toma de contacto en esta modalidad peluquera, me encanta, me encanta, me encanta. Voy a lavarme el pelo. Y ahora me lo seco y os cuento. Bueno, pues ya me lo he lavado el pelo. Voy a poner este serum en las pulgas. Hay algunas cositas que no me gustan mucho, porque en realidad me mancha la camiseta. El objetivo de lo que yo quería, creo que no, pero bueno, no voy a decir nada hasta ahora que me lo seque. Y ahora cuando me lo seque, un momento, muy bien. Ahora cuando me lo seque, os lo enseño. Y ahora mientras me seco el pelo, pues lo que os estaba diciendo antes, en el fondo la vida también es un poco así, a veces damos un paso grande, pero luego necesitamos ese tóner que armonice, que suavice y que termine de pulir el resultado. No todo es el cambio, también importa el matiz. Y mientras espero a que, pues eso, a que se seque y en fin, todo esto, pues también he ido recogiendo todo y ahora os enseño el resultado. Mirad, qué chulada. Me gusta, me encanta. Mirad, pero os lo voy a enseñar así más de cerca. Mirad, qué bonita. Mirad esta parte de aquí. Y por detrás. Bueno, pues mira, una cosa más. Una cosa más. Me he ahorrado, pues si esto me ha costado $7 y aquí ya me he cobrado 200, pues imaginaros, me he ahorrado $193. Que no es como en la peluquería, como mi Juan, mi Juan Furió, no. Pero como esta de aquí, como dicen aquí los jóvenes, me encanta.
Sí, sí. Así que le doy un check. Totalmente recomendable. La oxigenada de 20 volúmenes. Y el este que tengo, que me ha sobrado, la mitad y otro sobre de estos, que además es sin amoníaco. O sea, súper bien. Así que nada, mira, como si hubiese ido a la peluquería. Y ahora pues voy a preparar un bizcochito de limón porque siempre me gusta hacer algo especial por San Valentín, pero nosotros somos más de celebrarlo aquí en casa, sin reservas, sin regalos exagerados, sin nada comercial, solo algo dulce y hecho en casa. Así que, pues mientras mezclo los ingredientes, pienso que al final el amor se parece mucho a esto. No necesita grandes gestos, necesita constancia, detalles pequeños y presencia. Así que esto es una tartita sencilla pues eso, para acompañarlo con un café después de comer. En fin, pues eso, un gesto de muchísimo cariño. Que para mí eso es celebrarlo. Y no solo con tu pareja, también puedes celebrarlo con amigos, en fin, pues con quien y a quien tú quieras decirle que lo quieres. En fin, pues eso. Este bizcochito está súper bueno y el limón le da ese punto fresco y un poco ácido, porque el amor real también deciros que no es perfecto ni empalagoso. Tiene matices, tiene días suaves y días intensos. Y quizá por eso me gusta hacerlo así, en casa, sin ruido y sin prisas. Porque el verdadero lujo es poder sentarte en tu propia mesa, mirar a la persona que tienes delante y saber que lo habéis construido juntos. Y eso, deciros, corazones, que eso no se compra. Así que, aunque este vídeo llegue un poquito más tarde, pero espero que hayáis tenido un feliz San Valentín todos. Y mirad qué espectáculo. Ahora le voy a poner un poquito de azúcar glass por encima. Lo voy a adornar con unas fresas y unas cerezas congeladas que se van a descongelar en el momento cuando las ponga por encima. Y ya listo pues para disfrutar. Try my best to move on, to let go.
Y bueno, pues ya por la tarde, pues eso, me preparo mi café con leche. He intentado hacer aquí un invento con estos moldes que yo tenía, que se supone que, bueno, pues pones la leche así batida con el cacharro este. Luego pones el molde, yo he cogido este que pone Love, y le pones la canela. Pero mirad, a mí sinceramente no me ha salido. Pienso que esto es un poco, pues, para los que se dedican y saben hacerlo. Yo, mirad, un churro, nada, no me ha salido nada, pero da igual. Lo he puesto todo y estaba buenísimo porque a mí la canela con el café con leche me encanta. Así que me corto un pedacito de la tarta esta, del bizcochito, que me sabe a gloria. Primero, no por lo sofisticado y no por lo perfecto, sino porque está hecho por mí, está hecho en casa. Porque para mí es, pues eso, un día cualquiera como otro, pero decidimos hacerlo un poco más bonito. A veces pensamos que necesitamos grandes planes para disfrutar y la verdad es que no, que para mí un café caliente entre las manos, un trocito de algo dulce y la casa en calma, para mí esto es también abundancia. Y nada, deciros que mientras le doy el primer bocado pienso que la felicidad muchas veces está en esto, en lo sencillo, en lo cotidiano, en lo que repetimos cada día sin darnos cuenta de que ahí está todo. Y no hace falta salir fuera a celebrar. A veces el mejor lugar es nuestra propia cocina. Y hoy, la verdad que con mi café con leche y este pedacito de tarta y luego a la noche que ya cuando llegue mi marido me comeré otro, pues eso, me siento exactamente donde quiero estar. Así que corazones, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que lo hayáis disfrutado o por lo menos que os haya entretenido. Deciros como siempre que os quiero un montón, que esto es gracias a todos vosotros y que como siempre os digo, que nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.